Gracias, Alberto, por esta conexión de verdad con María Angélica. Estamos teniendo a María Angélica porque escribió un libro bellísimo, bellísimo de su vida, que se llama Disculpa despertar, el arte de aprender a morir. Y yo quería saber por qué yo y todos los que vamos a leer el libro, por qué escogiste ese nombre. Justamente porque el despertar pasa por un proceso de muerte y renacimiento, y la muerte la entendemos aquí como un proceso de desprogramación. Y yo siempre digo, desde el momento que nacemos estamos muriendo, porque mueren nuestras células, mueren las neuronas, mueren los programas, las creencias limitantes. Es un proceso continuo de eliminar capas de programas, de creencias, para abrir espacio a lo nuevo. Entonces, ese es el proceso de la expansión de conciencia, la expansión espiritual a través de la muerte y el renacimiento. Por un lado, esa es una de las razones. Por el otro, mi vida estuvo marcada por sucesivas experiencias cercanas a la muerte. Y ahora que entiendo que somos creadores de nuestra experiencia de vida, yo me preguntaba hasta qué punto pude yo sentir miedo de vivir mi propósito existencial de alma, que creaba constantemente estos accidentes. Era como un intento de escapar por un camino más corto para no vivir lo que realmente vine a vivir. Y por eso siempre digo que desde estas experiencias es que yo he desarrollado lo que yo llamo mi fórmula o el ABC del despertar espiritual, que pasa por un profundo proceso de rendimiento absoluto. Y nos rendimos cuando entendemos que hay una fuerza sobrehumana que nos sostiene, porque no hay manera de escapar de tu propósito existencial de alma. Entonces, rendirse, pero rendirse no pasa solamente por una comprensión a nivel mental, es una integración del concepto de rendimiento, rendirte a lo que es confiar y fluir en la vida. Ese es mi ABC. Yo no sé si el mundo está preparado porque con esa introducción, bueno, vamos a tener un super podcast. Comencemos. Estamos engalanados acá. Estas dos bellezas han tenido muy poco contacto. Se están conociendo hace una media hora, quizás a lo sumo. María Angélica escribió un libro muy bueno que ya Carolina ha leído un poco y que le tocó en el alma, que la hizo llorar, la hizo sentir, en el mismo orden que hemos tenido acá de ayudar a todo el mundo, de crear fuentes para que la gente tenga ayuda emocional, ayuda espiritual, lo que más les sirva. Y estas dos mujeres que han tenido una vida difícil a ratos y que estamos, yo diría que en el camino correcto, pues, para que todo el mundo pueda exponer y pueda tener la posibilidad de contarlo todo, pues acá están ellas. Carolina, cuéntanos un poquito tu breve experiencia con el libro de María Angélica. Bueno, gracias, Alberto. Para los que se están incorporando, los que van a ver el podcast de María Angélica, con el permiso de María Angélica, este libro es acerca de abuso sexual, de experiencias que le pasaron a la familia de María Angélica, que ella va a contar o va a relatar un poco por qué escribió este libro y de qué se trata, ¿no? Y bueno, como bien lo dijiste tú, por supuesto, y lo dijo María Angélica hace 10 minutos, nos conectamos porque esa niña de la cual ella habla tuvo la misma experiencia, la misma pesadilla, vamos a llamarlo así, que tuve yo a la misma edad. Y yo no tuve la suerte de tener hermanas y eso, tengo un hermano. Y bueno, son experiencias diferentes, pero al mismo tiempo, al final del día nos une a todas, porque el drama que nos une se basa en la experiencia sexual, pero cómo esto nos hace también crecer a las personas que, bueno, que estemos dispuestas a eso, a crecer y agarrar esta experiencia tan espantosa como un medio de sanación. Y hago énfasis en esto de que para la gente entender sanación no es una cosa que uno se levanta un día y dice, ah, sané. Sí, no es Sanación, una cirugía, no es una cirugía. no. Es una cuestión, así como los traumas dejan cicatrices en la vida de uno, para tú poder superar ese trauma tienes que sanar todos los días. Y yo creo que
los seres humanos todos sanamos, porque todos tenemos alguna cosa que llevamos, alguna maleta que llevamos, pero ¿sabes qué? Basta hablar de mí, hablemos de María Angélica, que es la protagonista de este podcast, por favor. La invitada especial. Gra Gracias por gracias. estar acá, Mari. Y gracias, Alberto, por la conexión con Carolina, donde nos hemos sentido tan identificadas en experiencias de la edad de niña. Yo voy a aclarar que somos 5 niñas. Una de mis hermanas fue tocada abusivamente por mi padre. Y decía que no necesita ser la niña abusada para en la edad adulta desarrollar las consecuencias traumáticas por haber crecido en ese entorno de abuso. Eh, Escribí este libro, Despertar el arte de aprender a morir, en una necesidad imperiosa de hacer que toda esta historia traumática deshabitara mi espacio físico. Em, Estoy acá en Miami, justamente llegué hace 28 horas para la presentación del libro el día 28 de abril acá en Books and Books. Este libro fue escrito desde ese espacio de, yo no sé, yo estaba entré como un flujo divino, una conexión, algo que me presionaba a decir, y en 2 meses y medio escribí 36 historias. En un principio el libro se llamó Arroz con mango, cuántas veces tuve que morir para aprender a vivir, y terminó encontrando un orden, porque al principio fue un poco caótico. Como digo, no hice un plan previo para escribir una novela con su estructura. Esto salió literalmente a presión del alma, era imprescindible, y ahora entiendo que yo estoy viviendo en Andorra, en contacto directo con la naturaleza, mi frecuencia vibracional estaba altísima, hacía caminatas diarias al bosque, a las cascadas, los ríos, metía los pies en estas aguas heladas, entonces yo me sentía en esta euforia, con esta hermosura, en esta conexión, y tuve literalmente que sacar todo lo que no estaba haciendo match con esta nueva frecuencia vibracional. Obviamente todo este dolor no pertenece a esa nueva humanidad que está emergiendo con un nuevo estado de conciencia, y esto es lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo, que todas estas oscuridades y estas sombras están emergiendo. Y yo quiero hacer aquí un comentario muy importante, porque hay gente que no entiende, y yo sé que esto le ha pasado a Carolina, ¿por qué hablar de esto? Y el trapo sucio tiene que quedarse en casa, esto no se expone, la vergüenza. Pues sí, hay que hacerlo, porque es la única manera de cortar un patrón ancestral enfermizo que continúa dañando generación tras generación. Nosotros estamos siendo llamados, en mi generación, somos un puente generacional entre estos dos mundos, y nos toca hablar. Es difícil, hay gente que todavía no entiende, pero va a ir abriéndose ese espacio, porque la única forma de cortar la perpetuidad de repetición, de oscuridad, es sacar ese secreto a la luz pública. Hay que hablar para sanar. ¿Qué otros medios piensas tú? Porque tú antes me hiciste una pregunta tras cámaras de que si yo pensaba de que en la familia de mi papá esto había ocurrido. ¿Cómo indagas para saber si esto ocurrió y cómo lo cortas? Sí, bueno, cortándolo es justamente lo que tú estás haciendo. Tú estás enfrentando, tú estás hablando y tú estás poniendo luz en esa sombra. Ahora, el trabajo de investigación es súper interesante, porque obviamente todo esto se ha mantenido en el secreto. A mí me ocurre, y esto es una de las experiencias que cuento en este libro, que comienzo a salir con un chico en Venezuela, que resulta que la madre de ese chico es tía mía. Mi abuelo tuvo una aventura extramatrimonial, tuvo una hija. A esta hija, él abusa de ella, ella sale en estado, le practica un aborto, y este chico que yo conozco es hijo de ella, y ella se entera que nosotros estamos saliendo, sabe quién soy yo, y me llama y me dice: "Ustedes son primitos hermanos, ustedes son primos hermanos, yo soy hermana de tu padre, porque ocurrió esto, esto y esto". Pero no solo esto, yo voy a ir más allá, y es muy delicado. En mi generación, un primo mío también abusó de su hija. No tengo las pruebas, pero una hermana mía lo supo. Entonces, yo tengo 2 hijos,
a mí no me interesa que esto siga ocurriendo, es que esto no tiene cabida en esta nueva humanidad que está emergiendo con este despertar de conciencia. Por eso, y mis hijos saben toda esta historia y están súper orgullosos del trabajo que yo estoy haciendo. Incluso yo le pongo a mi hijo el nombre de mi padre y de mi abuelo. O sea, para mí es muy importante que cortar con este patrón enfermizo de comportamiento que digo no tiene cabida en esta nueva humanidad que está emergiendo y en el despertar de conciencia. Yo quería hacerte una pregunta que me está resonando en la cabeza, porque y necesito a lo mejor, ¿por qué de tus, o sea, ustedes son 5 hermanas, ¿por qué crees tú que tu papá escogió a tu hermana mayor y a las demás las dejó bien, o sea, no las tocó? Yo sí creo, pero esto es por mi trabajo espiritual, que hay un contrato de alma. O sea, mi hermana escogió vivir esa experiencia en Ya. esta vida para despertar. Todo esto, mira, los seres humanos creamos, somos creadores hechos a imagen y semejanza de Dios. Constantemente estamos creando nuestra realidad. Creamos accidentes, creamos enfermedades, creamos conflictos en las relaciones. Todo esto nosotros somos los creadores. Cuando tú te das cuenta que tú estás creando todo esto, tú empiezas como que sales fuera y observo y dice, pero ¿por qué estoy llamando esta experiencia a mi vida? O sea, yo misma me he preguntado cuando entendí el poder que tenemos de crear día a día la experiencia que estamos viviendo, ¿por qué yo continuamente estaba creando situaciones cercanas a la muerte? Tenía miedo, tenía mucho miedo, porque este camino no es fácil. O sea, mi propósito existencial de alma fue abrir todo esto y sacar toda esta cosa. Entonces, yo buscaba un camino corto de escapar, de no vivir esto. Mi camino espiritual me llevó, porque al final yo creo que fue de la mano del yoga que yo paré y entonces empecé adentro de mí a encontrar, a crecer y a entender de qué va todo este asunto de esta experiencia humana. Y es el que me da el coraje de decir, si estoy aquí es para esto, ¿por qué voy a seguir evitándolo? Y claro, esa conexión con la naturaleza en Andorra, todo este camino me ha llevado a que, bueno, ya está, aquí está, y no se trata, yo amo profundamente a mi padre y a mi madre. O sea, yo fui dedicada, devota a la mejor, o sea, a ser una súper buena hija, a darles todo lo que pude. Estuve con ellos hasta el último momento, sosteniendo la mano de cada uno de ellos. Incluso con mi madre viví una experiencia extraordinaria. La llevé a un evento del doctor Joe Dispenza cuando ella había sido ya diagnosticada con un cáncer terminal. Estos cánceres son consecuencia, por eso en mi libro hablo de la epigenética, cómo las emociones enferman el cuerpo, ese dolor cargado a cuesta durante tantos años, esa duda de no saber si dormía con un monstruo y de haber apartado de su vida a una de sus hijas por no creer lo que ella decía. O sea, esto la llevó a la tumba, ese dolor tan grande. Claro, pero yo no voy a dejar pasar el momento con la pregunta de Carolina, porque de alguna manera para entender cómo de 5 él escoge una, pareciera de que aquí hay la actitud de la niña, que Dios me perdone, yo no estoy juzgando a nadie, solo estoy tratando de entender, como que ella, de repente él vio en ella la más sumisa, o si él se hubiera acercado a alguna otra de las hermanas, hubiera, hubiera sido, hubieran sido más reaccionarias y se podía meter en un problema. Lo digo esto para entender qué debe hacer una niña, que es muy poco lo que puede hacer, No, no, entendido por menos. Carolina y ahora por tu hermana, pero ¿por qué él de 5 escoge una que vivía en el mismo cuarto con otra, cierto? Compartía en la habitación. Compartía en la habitación. Algo hay ahí que a mí no, o sea, que no sé explicar, que deberíamos indagar un poquito más y quizás qué habrá hecho el padre de Carolina también como para que Es que son ella niñas, no gritara. ellas no han hecho nada, ellas son niñas, ellas no tienen la capacidad de entender, de defenderse, Pues, ellas son víctimas y esto no se nos puede, o sea, digo, en ese momento son víctimas, cuando somos adultas entendemos que esa experiencia fue, como dice Tony Robbins, el catalizador para impulsarte al despertar. Hay personas que escogen experiencias como un cáncer, un accidente terrible que los deja paralíticos, en este caso fue esa experiencia.
O sea, yo no veo que de las 5 hijas mi padre haya escogido a una por alguna razón específica, más que ese propósito de almas, de esas 2 almas. Mi hermana era una niñita, o sea, 11 años, por Dios. Ella no hizo nada para merecer esto, así como Carolina tampoco. En eso yo estoy claro. Lo que te quiero decir es que como él escoge una, pero a lo mejor estamos entrando en algo muy disperso porque no Sí, hay ni pruebas ni nada. Simplemente, recuérdense amigos que a veces hablo de la angustia, que yo estoy aquí contento y feliz de poder ayudar, pero son episodios ya. angustiantes, que a Eh, todos nos... quiero hacerte una pregunta, otra pregunta sobre tu hermana. ¿Cómo tu hermana tomó este libro? ¿Qué también ha hecho ella para sanar? ¿Cuál ha sido el outcome para ella? Porque yo veo que, bueno, para ti ha sido muy positivo y tú estás relatando y escribiendo y como teniendo voz por ellas también. Pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasó todos estos años y que en su edad adulta cómo ella ha evolucionado? Cuando mi madre se enferma, mi hermana era la única que quedaba en Venezuela. Yo le digo a mi madre: "Mami, mi hermana tiene que venir, tú tienes que hablar con ella". Entonces ella dice: "Sí, pero con una condición, que no se hable de aquello", porque era todavía muy doloroso. Pero mi madre tenía muchos deseos de reconectar con ella antes de morir, de estar juntas. Mi hermana mete una maleta y se viene, dejó todo atrás, restaurante, marido, todo, y se viene a Italia. Porque Y lo más im ella es un chef. ella tenía un restaurante, sí, 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 es chef. Carolina también es chef. ¿Ah, sí? Guau. Porque la cocina es un proceso creativo y la creatividad sana. Sí. Bueno, pues mi hermana se viene, pero lo insólito de la vida es que mi hermana, de las 5, es la única que tiene la capacidad de quedarse con mi padre y la posibilidad, porque mi madre muere y enseguida viene el COVID y ella se queda en Italia con mi papá. Luego mi padre le da una peritonitis y lo internan por 15 días y regresa a la casa y es mi hermana quien tiene que cuidarlo, bañarlo, lavarlo, que le costó mucho y fue parte de su proceso de sanación, de entender: "Este señor me necesita, está viejito, mi mami ya no está, yo soy la única que está acá". O sea, la vida te sigue poniendo oportunidades, ¿no? Qué fuerte. Y hoy en día mi hermana sigue en Italia, mi hermana me apoyó muchísimo a escribir esto, me compartió muchas cosas muy íntimas de su propio dolor, pero yo la llevé a ella y a mi padre conmigo en todas mis experiencias místicas. Yo vivía ese dolor, yo lloré tanto, tanto, cuando tienes estas experiencias, que ese dolor emigra a tu cuerpo, tú eres capaz de reconocer de dónde viene. Y siempre tanto la energía de mi padre como mi hermana estaban conmigo, estaban allí, era ese dolor constantemente. Y mi hermana ahora tiene la oportunidad también a través de, yo la he motivado mucho: "Tienes que escribir porque escribir sana". Ella le encanta la cocina y es maravillosa cocinando. Yo digo, cualquier actividad creativa es un proceso también de sanación. En este momento ella está finalmente muy motivada a contar sus memorias y a escribir, porque escribir, de nuevo, lo que dices tú, Carolina, estás ayudando a otras personas, estás conectando y estás sanando. Te va a tocar, Carolina, traerla tú al canal porque ella no quiere venir. Bueno, lo voy a, después de, detrás de cámaras, hablaré con María Angélica a ver cómo podemos hacer eso, la conexión, y será un placer, por supuesto, invitarle y bueno, Y yo lo digo, y exactamente lo digo porque visto lo visto, todo el que viene se siente mucho mejor. Después pasa por el proceso eh, de físico, porque hasta Mari nos va a contar ahorita cómo su cuerpo brotó escribiendo todo este tipo de cosas. Y Carolina también, después del podcast, ha pasado momentos de depresión difíciles. Me consta porque ha recibido críticas muy duras, pero la mayor parte han sido críticas muy buenas que la han ayudado a ella y nos han ayudado a todos a entender muchas cosas, ¿no? ¿Tú nos puedes contar el episodio de las aftas, Mari? Sí.
que ya Cuando lo terminé, contó y no se grabó, lamentablemente, y lo tengo que preguntar otra vez. cuando termino de escribir la parte más dura sobre el tema del abuso, que es es una de las situaciones que describo en el libro, porque hay muchas cosas que ocurrieron, pero esa parte tan dolorosa, tan vergonzosa, a mí me dio fiebre. O sea, yo terminé de escribir esto y literalmente me subió la temperatura y a las pocas horas empiezo a sentir la lengua con aftas, pero llena, eran como cráteres la lengua. La editora, el esposo de mi editora es médico y me vio y me dice, pero esto es impresionante. O sea, yo no tenía nada, no tenía nada y no solamente aftas en la lengua, sino toda esta parte de mi cuerpo y la garganta llena de eczema, o sea, era como un sarpullido todo esto. Y como yo he estudiado anatomía metafísica, entiendo que el físico expresa ese dolor, esa vergüenza. Estas son las manifestaciones claramente del cuerpo cuando todo este dolor y toda esta vergüenza emana justamente de esta parte, ¿no? Eh, ya, y Carolina dice, ella también vivió posterior a porque es que el momento que esto se revela, se habla, porque eso ha estado reprimido, y esto era lo que te decía Carolina, que no se grabó hace poco, que la manera de sobrevivir es reprimiendo esto, desconectándonos de ese dolor. Entonces esto queda en el cuerpo, allí, atascadito, y se manifiesta con enfermedades en la edad adulta. O sea, es como, yo siempre digo, la gente no se da cuenta porque el trauma lo entienden como tú tienes que haber sido sobreviviente del holocausto o una tragedia aérea para tener derecho a tener un trauma. No, un trauma es una percepción de una parte del cerebro relacionado con la sobrevivencia en cualquier momento pasado, pero esto te habita por siempre y vive en tu cuerpo. Entonces esa percepción es la que genera estas réplicas y hasta que tú no has sanado esto, continúas llamando más situaciones similares en tu vida. Es impresionante, el tema del trauma es realmente fascinante. Cuando lo estudiamos, cuando lo entendemos y sobre todo la importancia de poner luz, de abrirlo, de compartirlo y no por causar vergüenza no. Y de nuevo, los números son espeluznantes. 1 de cada 5 niños en los hogares son víctimas de abuso sexual por miembros de su propia familia, su padre, su hermano, su tío. Esto ocurre en muchos hogares cercanos y cuando no se habla, se perpetúa en el secreto la continuidad de ese patrón ancestral. Es la urgencia en este momento que estamos trascendiendo en una expansión de conciencia, una humanidad que está despertando, de que todo esto salga a la luz y de que cortemos con estos comportamientos enfermizos. Una pregunta, ¿cuándo te enteras tú de que tu hermana fue abusada? ¿Cuándo habla ella? ¿En qué momento? Ya, yo estaba muy pequeña, yo soy 2 años menor que mi hermana. Había una situación, había un misterio, había una cosa que estaba ocurriendo. Mi hermana se casa y se va de la casa. Yo empiezo a notar que mi padre deja de ser cariñoso con nosotras. Mi papá a mí me hacía cosquillas, era muy cariñoso. Yo nunca sentí de mi padre ninguna cosa diferente a la relación de un padre. Pero cuando esto sale a la luz, mi papá simplemente dejó y mi madre no era cariñosa. Entonces luego mi padre ya no era más cariñoso. Entonces, claro, esto nos impactó a todas de distintas maneras. O Perdón, sea, disculpa que te interrumpa. Ella sale y se casa y ahí cuenta lo que le había pasado con tu Ella padre. ella habló con 2 tíos y pidió que la ayudaran, y los tíos le dijeron: "Tú no puedes hablar de esto porque matarías a tu madre". Y fue efectivamente lo que ocurrió, porque mi mami termina muriendo de ese dolor al final, o sea, ese cáncer que produjo toda esta situación emocional. Pero, ¿qué ocurre? Que mi hermana habló con estos tíos y los tíos no hicieron nada. Es lo que ocurre con los familiares, se hacen de la vista gorda, no se mete nadie en esto, o sea, muy triste. Carolina, tú no tuviste a nadie a quien acudir entre los 11 y los 16 años. Eh, tuve ayuda psicológica y se lo pude decir a los 18 años, lo voy a decir abiertamente, a mi ex esposo. Y yo le pedí a él que no bueno, por pena, por millones de razones, que no lo dijera. Y bueno,
él siguió las órdenes al pie de la letra. Entonces no, por decirte no tuve ayuda, la verdad. Yo, al igual que María Angélica está relatando, yo también pensaba que iba a matar a mi mamá y que nadie me iba a creer y lo puse, como dicen, in the back of my mind. Y otra cosa que es increíble, que tú sabes que cuando tú hablas de esto y como la humanidad en general no está preparada para recibir esta información, tú pasas a ser el perpetuador o sea, pasas a ser de víctima a victimario. ¿Entiendes? O sea, tú eres el causante de toda esta desgracia. Oye, Y otra increíble. cosa que yo llegué, y no sé si a lo mejor María Angélica, pues, no sé, yo quisiera escuchar tu opinión, pero es una de las conclusiones que yo llegué a darme cuenta de que cuando tú callas, cuando tu familia calla, tú estás apoyando a ese abusador. Está haciendo, no por escogencia, ojo, lo remarco, lo vuelvo a decir, no por escogencia, pero tú estás siendo cómplice de esa persona. ¿Estoy en lo Sí, correcto o equivocada? ciertamente, pero de nuevo, es el miedo, es la vergüenza, es todo esto de lo que hace que las personas mantengan esto escondido. Pero esto se acabó, yo creo que no podemos, o sea, es definitivamente imposible que estos comportamientos continúen ocurriendo. Y el llamado es a destapar estas ollas y que todo esto salga, pero con la comprensión, la clara intención de sanar y cortar, trascender, transmutar sombras ancestrales. Aquí no se trata de juzgar a nadie, aquí no se trata de dañar la memoria de alguien que no está aquí para defenderse, como me lo dijo un miembro de la familia. Esa no es la intención. La intención, y esto es lo que yo creo y es mi experiencia, porque mi padre y mi madre energéticamente me están apoyando, cuando ellos regresan y reencarnan, que yo creo en la reencarnación, ellos regresan sanos. Esto no vuelve a ocurrir más. Sus almas han limpiado todo esto por el trabajo que estamos haciendo. Y de esto se trata. Bueno, sabes que yo voy a apoyarte en eso que acabas de decir, porque cuando yo empecé mi podcast, y me lo recuerdo clarito, yo empecé diciendo que yo no quería aquí poner a mi papá como un monstruo, ¿ok? Que la gente pensara, wow, ese monstruo que hay que sacarlo. No, nada de ver. Y además, como dices tú, él no estaba ya para defenderse, ¿ok? Pero entender que esa persona, al igual que tu padre, estaban enfermos y que a lo mejor tu hermana hizo un contrato, como estás diciendo tú, y yo hice un contrato con mi papá, que cuando a mí me lo dijeron hace muchos años, a mí eso me cayó como una bomba atómica, ¿ok? Yo no Sí. entendía eso y hoy en día lo entiendo, como niños llegan y nacen en guerras o nacen duran 2 años con cáncer y se mueren y no entendemos. Nada de eso se entiende porque está bien nuestra inteligencia y nuestra imaginación, pero ¿sabes qué? Hay que aceptarlo. Y algo muy importante que yo quería decirte, tú como comunicadora social y eso, que por supuesto, nosotros las personas que ya somos adultos tenemos que hablar sobre el tema, pero ¿cómo podemos ayudar a esos niños, a esa niña de 11 años, esa niña de 13 años, esa niña de 9, 8, 7, etcétera? ¿Cómo darles las herramientas hoy en día en los colegios, a nivel familiar, a nivel de amigos? ¿Cómo se le puede instruir a esa persona a hablar sin miedo, a expresarse, tú sabes, darles las herramientas necesarias para no seguir con ese comportamiento, pues? Pues justamente es para mí, o Alberto, lo que tú estás haciendo justamente es hablar. A los niños y a las niñas se les está ahora más que antes educando sexualmente sobre el respeto a su cuerpo. Esto no ocurría en nuestra época, pero también que nadie en la familia puede tocarte inapropiadamente. Y de nuevo todo esto pasa por la comunicación clara, directa con nuestros hijos. Y el ejemplo que tú estás dándole, no sé si eres madre ya, tienes hijos, Sí, el sí. ejemplo que tú le estás dando, eso es un regalo, eso es una bendición. Ese ejemplo de esa madre valiente que está sacando a la luz todo esto y estás protegiendo a tus hijos y a tus hijas, que esto no les ocurra, ni a futuras Eso no va a ser generaciones. fácil, eso no va a ser fácil, es un trabajo durísimo, sobre todo el cómo evitar tanto sufrimiento para una niña de 11 años o un niño de 11 años. Recuérdense que acá vino Da Vinci, que es un muchacho que también fue abusado eh,
como varón, o sea que esto no hay género, ni edad, ni nada. Es una situación extrema. Una de las cosas que me enseñó Carolina que es que es un sufrimiento prácticamente eterno. Tenemos que buscar la manera de, primero, evitarlo, por supuesto, y si no, de darle herramientas a los niños para que desarrollen una vida un poco mejor, ¿no? Porque, Pero bueno, esto que estamos haciendo es crucial. Esta conversación está ya abriendo espacios para que esto no siga ocurriendo. absolutamente, sí. Claro, lo que pasa es que a mí me impresionó esa de que, por ejemplo, Carolina me dijo un día, yo no he tenido un año feliz completo en toda mi vida, desde los 11 años. Entonces, es algo que pega mucho y que por eso estamos trabajando, ¿no? Porque, miren, vamos a estar claros, eso es como cuando vemos las injusticias. Quisiéramos hacer algo, pero no podemos, porque no tenemos las herramientas y tal, pero o no podemos o no queremos y es más fácil callarlo y taparse los ojos. Entonces, en este caso, pues yo creo que esa exposición que ustedes dos de manera muy valiente y tu hermana también desde su mundo tan difícil, pues está en este momento en esta carreta, pues que estamos jalando nosotros, es importantísimo. Yo lo veo como la prioridad de qué herramientas darle a los indefensos, llamémoslo así. Porque sé que hay gente adulta también muy abusada, lo sé. Digamos, de que estoy en este mundo. Quiero aclarar o sumar algo a lo que percibí del libro de Angélica y a mi experiencia también. Yo creo que es importante recalcar de que dentro de la vida de una persona abusada también hay cosas, gracias a Dios, positivas, y que hay que reconocer esa parte positiva que dejó como legado el papá de María Angélica, y se lo dejó a todas tus hermanas y a tu mamá, e igualmente a mí. O sea, la parte culinaria, mi mamá cocinaba espectacular, pero mi papá tenía esa parte culinaria que era rápida, que era espontánea. Mi papá tocaba instrumentos musicales de oído, no tenía clases. Mi papá era una persona que criaba perros y hacía bonsai. O sea, su parte artística, él también buscaba sanación sin saber por qué, creo yo, ¿no? Entonces, cuando yo leo tu libro, wow, tú haces una descripción al principio tan increíble de todas esas matas y esos árboles frutales que tú tenías que ustedes tenían en la hacienda, y tú dices que tú ahorita estás vibrando cuando te mudas a Andorra, pero fíjate que tú buscas un lugar igualito a tu infancia, porque es la misma naturaleza. ¿Me equivoco? Sí, la naturaleza es distinta la naturaleza en Andorra que en Venezuela, pero ciertamente es naturaleza y la naturaleza sana. Mi padre también tocaba guitarra y lo interesante, como yo lo presento en el libro desde el amor, un hombre bueno con una enorme sombra. Entonces, esto es cuando a mí me gusta mucho una expresión de Byron Katie que dice, el perdón ocurre cuando entendemos que no hay nada que perdonar, que son estas creaciones que hemos venido a experimentar, y desde ese espacio entendemos que el trauma es un trampolín, un catalizador al despertar, y nos fortalecemos y estamos hoy en día hablando abiertamente sobre todo esto que fue tan doloroso, justamente para apoyarnos unos a otros. Y Alberto, aquí voy a decir algo que es mi perspectiva, quizás un poco desde este ámbito espiritual. ¿Cómo podemos contribuir a la paz mundial? Es justamente con esto que estamos haciendo, o sea, es la responsabilidad individual de sanar, de limpiar, de avanzar, de evolucionar y de crecer en nuestro camino de vida y compartir, apoyándonos unos a otros en esa búsqueda de esa paz interior, de esa armonía, de esa coherencia. De esa manera es que podemos contribuir, y yo digo siempre somos como una pequeña aspirina al colectivo. Cuando entendemos que estamos todos interconectados, cuando decimos no somos, somos uno, esto no es nada más una expresión, es que realmente somos uno a nivel de conciencia, de colectivo. Entonces, No, ¿cómo bueno, puedo yo
¿Cómo puedo participar? Es encontrando mi propia paz interior que podemos contribuir con la paz mundial, porque cuando Es- alcanzamos esa vibración alta, vamos a impactar a las personas cercanas a nosotros. Desde ese es este uno de mis punto, lemas. Uno de mis lemas es que nosotros no vamos a solucionar el mundo, pero podemos ayudar seguro. Mediante un podcast así, ayudando a un familiar, a un vecino, estando para el mundo de la manera que sea. Yo particularmente siento que lo he hecho a través del podcast, pero personalmente con Carolina, eh, ella se ha apoyado mucho en mí, cosa que te agradezco y que me siento súper contento de que yo te puedo ayudar, de que estoy ahí para ti y ahora para María Angélica y para su hermana. gracias. Yo quiero que le mandes un beso a tu hermana Bien. porque digamos que los héroes ocultos, ¿no? Es toda una heroína silenciosa. Le mandas desde este canal, desde el corazón nuestro, desde nuestra alma, todo lo mejor para ella y a ustedes dos, bueno, todos los días a alguien nuevo, todos los días a alguien a quien querer, porque esa es la pura verdad. Ustedes son encantadoras y muy valientes ambas. A mí me gustaría, antes de cerrar, que enseñes el libro otra vez y digas la fecha exacta, la hora exacta y la dirección exacta y mandes el link que lo voy a poner. Sí. Despertar el arte de aprender a morir, que nació siendo arroz con mango, cuántas veces tuve que morir para aprender a vivir, y en el camino se enderezaron las cargas. Surgió una novela con una fusión de géneros y tendencias literarias única, justamente porque fue algo que emerge del alma y que está al servicio del despertar del colectivo. Yo comparto sin ningún límite, sin ninguna vergüenza, totalmente vulnerable. Aquí no hay ego, aquí no hay ChatGPT, aquí no hay inteligencia artificial, aquí hay vivencia cruda y dura al servicio del despertar de la humanidad para abrir espacios de reflexión y para apoyarnos unos a otros en este proceso. Te mando el link para que lo compren en amazon.com.españa, versión audible y versión impresa. Gracias, Alberto, Carolina, No, al encantadísima. contrario. Danos ¿en qué fecha? El, El 28 de abril, ¿verdad? el 28 de abril a las 5 de la tarde en Books and Books, Coral Gable, Florida. Allí estará Samuel Bellitti, Sergio Novelli, Marisela Toro, que está haciendo la versión audible con una voz hermosísima y con mucho sentimiento. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Cuando tú escribes con esa intención tan pura, aquí no hay intereses financieros, aquí hay una inversión de energía, de almas para él camina solo. Yo digo, el libro ya tiene piernas, recorre el mundo y que alcance la mayor cantidad de manos de lectores que puedan beneficiarse Bien. de estas historias. Esa es la intención detrás de este libro. Si me permiten, yo quería una Tú cosita, cierra porque me tú. encantó, gracias Alberto, me encantó lo que dijiste de tu papá, que era un papá, era un hombre con un hombre bueno con una sombra, con una gran sombra, ¿ok? Y yo quería terminar el podcast con algo que que me iluminó, diciendo de que nosotros bueno, yo creo que en general, la humanidad no tiene que ser esclava de esa sombra, de que yo creo que tenemos que darnos el valor y permitirnos de que a esa sombra entre luz, ¿entiendes? Y caminar hacia esa luz y que tú sabes, y propagar esa luz y que esa sombra no nos defina, no nos dé pena, o que la llevemos con orgullo, nos pasó, pero ya le estoy dejando entrar luz a esa sombra. Con eso quiero terminar. Y estás ayudando a mucha gente compartiendo. Corazoncito para ustedes. Para Gracias. todos, Gracias. gracias por estar ahí. Por favor, se suscriben al canal, es importante. Para nosotros llegar a la mayor cantidad de personas tenemos que suscribirnos, darle like, hacer comentarios. Todo eso lo recibe YouTube, nos ponen la parrilla y ellos mismos se encargan de promocionarnos. Mari, cuando tú quieras venir, el día, a la hora que sea, bien sea para tu libro, para tu historia, para contarnos algo personal que necesites, podemos hablar mal de la gente también. Cualquier día, lo que sea, podemos hablar fuerte y gritar aquí en este canal.
Las quiero muchísimo, de verdad, súper agradecido. ¿Ah? Gracias. Chao a todos. Chao, chao.